Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí seguimos Rosalba Huisen. Hola, Rosalba. Hola, Nadia. Y yo, que soy Nadia Sarur. Seguimos contestando a las preguntas que nos hicieron llegar a partir de nuestra entrevista hace unas semanas. Así que en la cápsula anterior estábamos hablando sobre algunos de los tabúes con los que se enfrentan personas que tienen facultades, ¿no? Y hablábamos del social, y hablábamos del religioso, pero también está por ahí el tabú familiar, Rosalba. Así es. Entonces, ¿qué tipo de problemas puede encontrarse una persona que tiene facultades dentro de su círculo? Fíjate, hay familias, por ejemplo, en una familia hay uno que es medium. Ajá. Entonces el medium, ¿qué hace con los familiares? Te dice, ¿sabes qué? Veo espíritus o siento esto. Y dice el familiar, tú estás loca, ¿cómo crees? No estés jugando. Exactamente, y eso, quieras o no, limita. Exacto. ¿No? Limita mucho a poderse desarrollar. O porque lo vienen los demás tabús, ¿no? ¿Cómo crees si tú eres brujo? No. Yo creo que ahí también el familiar debe de apoyar un poquito, porque el medium, pues no es tan fácil. Pues no, Hay que claro. ayudarle un poquito para que esa persona tenga pues la libertad de poderse desarrollar. Y la confianza, ¿no? No, al contrario, no opacarlo. Exacto. ¿No? Que curiosamente cuando un medium se empieza a desarrollar, ¿sí? Ya después los familiares terminan consultando al medium, ¿no? Pero mientras hicieron una detención, ¿no? Que le pase el número de la lotería. Así es. Pero es que es comprensible porque al final pues da miedo, ¿no? O Sí. sea, como mamá o como papá, así de... Y este niño que está bien y todo. Yo creo que sería muy importante que podamos abordar el tema de cómo percibe un medium, qué es en esencia lo que está viendo, lo que está oliendo, lo que está escuchando. ¿Cómo percibe un medium? Bueno, un medium ¿cómo percibe? Obviamente que tienes el espíritu, ¿sí? Y empiezas a veces con los aromas, ¿no? O con los sabores. Ah, también te Sí. llega el sabor a algo. A veces una persona que es medium, huele algo y tiendes a desmayarte. Pero ¿por qué te desmayas? Por el espíritu. Porque al espíritu no le gustan ciertos tipos de olores, Ajá. ¿no? La taquicardia y todo, que lo dijimos anteriormente, es porque el espíritu quiere entrar en nosotros. Exacto. Entonces, obviamente hay un detalle corporal que nos indica que es el espíritu. Es la señal, así, ¿no? Es la señal. Pero bueno, cuando tú ya lo estás desarrollando, ¿cuál es la idea? Que te dejes ir con el espíritu. Exacto. Hay 3 formas de desarrollar ese espíritu, ¿sí? La primera es estar semiconsciente. Ok. Sí, que ahí nos podemos apoyar, ¿cómo se llama? Con un método de adivinación, ¿no? Como las cartas. Obviamente tiene un significado para los espíritus para poderlos canalizar. Ok. Y el otro que es perderte totalmente. Y estás traduciendo que prestas tu cuerpo y ya te gobernó. Ok. Y el otro a veces tenemos detallitos, ¿no? Como los chamalongos. Ajá. ¿No? Otros métodos que nomás te dan una respuesta, el péndulo, Exacto. que te dan una respuesta sí o no, que obviamente la persona le pregunta al espíritu y a través de ello te contesta nada más sí o no. Ajá. Y ahí te tienes que dejar ir, pero falta que tú de verdad creas que te estás comunicando con tu espíritu. Exactamente. Y yo creo que el medium de algún modo tiene la certeza de que está conectado o no lo está, ¿no? O sea, hay algo que lo marca, definitivo. Y bueno, entonces ya vimos todos estos tabús que son los obstáculos para que una persona realmente empiece a desarrollar sus facultades y a llevarlas como a su máximo esplendor, ¿no? Y dentro de esos obstáculos hablábamos de que precisamente por la ignorancia, precisamente por la confusión, que todo esto que no es convencional, no porque sea sobrenatural, porque realmente es natural, ¿no? Los que insistimos en verlo como algo fuera de lo natural somos nosotros. Pero eso nos puede llevar a estar con personas que no precisamente nos van a llevar a desarrollarnos, ¿no? Como, en este caso hay personas que caen con brujos. ¿Qué pasa cuando hay un encuentro entre un medium y un brujo? Mira, generalmente el medium cuando no se desarrolla, obviamente su vida se hace un caos, ¿no? Y entonces que tendemos a buscar brujos, ¿no? Porque ya pasamos con el doctor, psicólogos y nadie nos solucionó nada. Entonces ya el último recurso es llegar al brujo. Ok. Pero aquí hay 2 vertientes. Si el brujo es medium y yo tengo la facultad de medium, entonces ¿qué significa esto? Que el brujo te tiene que dar a ti tu facultad. Desarrollo. Exacto. Pero si tú caes con un brujo que no es medium y tú eres medium, ¿cómo te lo va a decir? Pues si ¿Cómo no te vas a tiene ver idea. canalizar? Claro. Ahora, el brujo
¿sí? Te consulta, Ajá. pero no te desarrolla. Claro. A menos que el brujo sea que medium. Ujú. ¿Sí? Entonces te dice, ¿sabes qué? Traes tantos espíritus, tienes que desarrollar también el medium. Exacto. Entonces obviamente te da más soluciones. Pero si el brujo no es medium y Ujú. tú eres medium, te puede confundir tu forma de abrir caminos. Exacto. Porque te puede hablar de qué? De desarrollo. Para que yo te doy la fórmula, ¿no? Prende un cirio, te abro caminos y va a ser excelente. Ok. Pero si tú eres medium y traes espíritus, el cirio no te va a servir. Claro. Tienes que desarrollar precisamente tus espíritus para poder tú mismo abrir tus caminos. Son ellos quienes te lo quieren Exactamente. abrir, Y muchos brujos que no son medium Ujú. e incluso tienden a quitarte tus propios espíritus. ¿no? Exacto. Eso es malísimo. Porque al grado de que si te quitan a ti un ser guía o un ángel de la guarda, es como quitarte un brazo, una pierna. Y entonces en vez de abrir caminos, te los cierra. Y cuando estamos hablando de que te quita tus espíritus, realmente es como que está bloqueando esa conexión. Sí, totalmente, pero que aparte no lo sabe, porque no es Exacto. medium. Pero a ti, de todos modos, ya te fracturó tu vida. Exacto, porque además yo creo que dentro del miedo y dentro de la ignorancia y el pánico que te dan todos estos síntomas, lo primero que llegas y le dices al brujo, tú dices, bueno, esta persona sabe de estas cosas, ¿no? Entonces vas y le dices, no, a mí apáguemelo, bloquéemelo, quítemelo, de plano. Totalmente. Y es lo que hacen, ¿no? Exactamente. Pero ahí entramos a otro tema, Nadia. Ujú. ¿Cómo es esto? Hay brujos, que tienen la facultad, es un don también. Ujú. Pero también hay muchos brujos que estudian para Ajá. llegar a ser brujos. Claro. Sin la facultad. Entonces, gente que desarrolla el brujo y no tiene la facultad, pues ¿qué te va a decir alguna persona que tiene una facultad? Claro. Entonces eso ya se llama ¿qué? Business, se llama negocio. ¿no? Exactamente. Entonces yo te desarrollo tu vida, te doy un par de velas o te llevo a la iniciación, pero como no es medium, ya no te va a desarrollar a ti correctamente. Claro. Entonces ya de ahí partimos que esas personas no lo saben hacer. Exacto. Y esas personas, bueno, truncan mucho el desarrollo del medio. Exacto. Sí, al final no estás usando las facultades, que es el problema inicial que quería solucionar, no todo lo demás, ¿no? De hecho. Y entonces podríamos decir que pues cualquier persona que esté interesada puede aprender a hacer brujería. Así pero es. no cualquier persona puede ser medium. Exactamente. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la diferencia que resulta de un brujo que, por ejemplo, hay una persona que le interesa la brujería o la magia, como lo quieran llamar, porque brujería tiene una serie de connotaciones negativas, pero bueno, hay que aprender que no siempre los arquetipos o el imaginario que tenemos es el más adecuado, ¿no? Exactamente. Pero bueno, digamos que tenemos una persona que no tiene facultades, como tú mencionabas, pero que está interesada en la magia, lo estudia y se hace un maestro, o por lo menos practica la magia en una base cotidiana. ¿Y cuál es la diferencia con un brujo o mago que sí tiene facultades? Okay. Un brujo que estudia, vamos a decirlo así, te dice como la receta casera, ¿no? Exacto. La receta para hacer un guisado, ¿no? Exacto. Te digo, ¿sabes qué? 3 velas, ¿sí me explico? Con 3, no sé, cualquier otro artículo. Exacto. Y sobre eso, obviamente, que mueves la energía y de ahí se ocasiona la brujería. Exacto. Y sí pasa, ¿no? Totalmente. Bueno, lo trabaja con corazón. Exactamente. ¿No? Y los que sí tienen dones, sí, aparte de ocupar los materiales, generan su nueva, ¿cómo se llama? Fórmula. Su nueva receta, exactamente. Que es el mago, ¿no? Exactamente, o es el brujo mayor, el brujo que sale del alma, que es el brujo que sale del don. De su esencia. Exactamente. Ese es el brujo. Pero si ahora una persona tiene el medium y el brujo, es perfecto. Porque este espíritu maestro te va a enseñar a hacer la brujería. Exacto. Y este espíritu te va a enseñar a ti, cuerpo,
para trabajar la brujería y poder desarrollar mucho y más cosas que tú puedes realizar como ser humano. Exacto. Es que ahí está la cuestión, ¿no? Porque habíamos hablado ya del guía espiritual, ya habíamos hablado de los familiares fallecidos, Así es. pero tú acabas de mencionar otros tipos de espíritus. Entonces, ¿qué tantos espíritus hay en esa variedad que podemos hacer? Un brujo, dependiendo, es como un don, como el medium, ¿no? El brujo, sí, yo le llamo el brujo de hueso colorado, ¿no? Ese brujo nace también. Lo traen, tiene el don para poder hacer la brujería y el cuerpo resistente. Ese brujo también tiene que aprender, tiene que desarrollarse, ¿sí? Y son etapas, es como una carrera. Exacto. ¿No? Tienes que pasar el kinder, la primaria, la secundaria, para volverte brujo mayor. Exacto. ¿No? Entonces, obviamente, en este momento el brujo se está preparando, su cuerpo también, para poder hacer la brujería. Unido, obviamente, con el espíritu que te van a ayudar a dar el conocimiento. Y que te va a soplar, ¿no? O sea, ¿cuál totalmente. es la y forma? esto lo estás haciendo que doble fuerza. Entonces, ¿qué significa? El espíritu te va a decir el pasado, presente y futuro de la persona. Pero cuando el medium detecte una problemática de un terrenal, entonces puedes ocupar la brujería para poder canalizar a la persona. Claro. ¿Ya me explico? No, está bien. Pero ahora, ¿cómo la puedes tú canalizar? Porque de ahí se abre mucho. Si el brujo no tiene principios, valores, entonces puede ocupar esta energía para hacer el bien o para hacer el mal. Exacto. O bien, el medium puede ocupar a los espíritus para hacer el bien y el mal. Son dos cosas distintas. Sí. Ocupar a los espíritus o ocupar la brujería. Exacto, pero ahí importa mucho que sepan, porque yo creo que hay un miedo tremendo, o sea, ahora que hablamos de tipos de espíritus, a los espíritus oscuros, ¿no? Y mucha gente decide no hacerse medium porque le da miedo montar o traducir a un espíritu oscuro. Así y lo primero que piensa es en no sé, el conjuro o el despertar del diablo. ¿no? Sí. Entonces, habría que hablar de ese tema, pero de eso lo vamos a hablar en la siguiente cápsula, porque vamos a abordar el tema con mucha más profundidad. Así que, por favor, no dejen de dejarnos sus comentarios, sus likes y cualquier duda. Todas las dudas. Exacto, todas las dudas estamos felices de contestarlas. Así que, por favor, escríbanos y estaremos aquí felices de darles respuesta. Gracias, Rosalba. Gracias.